Buenos días amigos, ¿qué tal? Hoy es jueves de la 12ª semana del tiempo ordinario. Y el Evangelio es de San Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 29, y dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Yo entonces les declararé, nunca os he conocido, alejaos de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los letrados. Jesús nos dice en este Evangelio que lo nuestro es cumplir la palabra de Dios. Jesús ha venido a darle plenitud a nuestra vida, a darnos la felicidad más absoluta posible. Y esa felicidad pasa porque nosotros cumplamos el plan que Dios tiene sobre nuestras personas, sobre nosotros. Por tanto, si Dios es el que nos ha creado, es Dios el que nos da la finalidad de nuestra vida. Y por tanto lo nuestro, lo más humano, es cumplir la voluntad del Creador, de aquel que nos ha dado la vida. Pero ¿cuándo nosotros estamos cumpliendo la voluntad de Dios? Pues primero cuando somos capaces de ponernos a la escucha de la palabra de Dios. Escuchar y poner en práctica la palabra de Dios. Y al que es la palabra que es Jesús. Por eso Jesús dice en el Evangelio que si somos prudentes, escucharemos sus palabras y las pondremos por obra. Jesús en los capítulos anteriores ha ido diciendo en qué consiste su estilo de vida, cuya cima y cuyo culmen es las bienaventuranzas. Quien cumple esa palabra es un hombre que ha construido su vida sobre roca. Escuchar la palabra de Dios y hacerlas vida en nuestra vida significa pues que nosotros le damos un fundamento sólido a nuestra existencia. Le damos una identidad. Somos hijos de Dios y estamos llamados a vivir las bienaventuranzas en nuestra fragilidad. No podemos olvidarnos nunca de que somos frágiles, de que somos débiles, porque entonces encontraremos la fuerza en el Señor, en Dios. Y eso va a traer como consecuencia, pues el que nosotros adquiramos una gran solidez en nuestra vida. Aprenderemos a releer nuestra historia, como hace el pueblo de Israel en la primera lectura, que ante esa dificultad y ese desastre del exilio en Babilonia, no se hunde el pueblo, o mejor dicho, desde ese hundimiento, porque es lo peor que le podía ocurrir, ellos no se quedan en ese hundimiento, hacen una relectura de su vida, desde los ojos de Dios, desde el descubrir que no han cumplido la voluntad de Dios, y eso les ha llevado a ese exilio. Estar en sintonía con la palabra de Dios nos hace releer nuestra historia en esa clave y a saber integrar en nuestra vida y a saber acoger pues todos esos momentos de fragilidad, todos esos momentos en el que nos sentimos desestabilizados, porque vienen vientos contrarios y lluvias que hacen tambalear el edificio de nuestra casa, pero nos sentimos seguros porque el Señor es la roca firme donde está sustentada. Y aprendemos, más allá de los miedos, a confiar en el Señor, a confiar en el amor de Dios. En definitiva, a saber
tener muy dentro de nosotros aquellas palabras de San Pablo. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Nadie. Nada ni nadie en este mundo nos va a separar ni nos va a apartar de ese amor que Dios nos tiene. Por eso, ese cumplir la voluntad de Dios nos da confianza, nos da seguridad de que el Señor en nuestras dificultades no nos abandona, sino que nos está acompañando, nos está llevando, nos está indicando el camino. Por eso, en esos tiempos en los que pues vivimos esas tempestades, experimentamos esas lluvias y esos vientos, nos preguntamos cómo se encuentra el edificio de nuestra vida interior. ¿Está verdaderamente arraigada y anclada en Cristo, en su palabra, en su vida? ¿O por el contrario, pues nos hemos olvidado de él? ¿O hemos hecho pues hemos vuelto la vista para otro sitio y oídos sordos? El Señor nos invita a que pongamos nuestra vida, el edificio de nuestra vida, los cimientos del edificio de nuestra vida en sus manos. ¿Cómo? Cumpliendo, escuchando su palabra y cumpliendo y poniéndola por obra. Vamos a pedir al Señor pues que nos acompañe y que nos ayude, porque no siempre es fácil. Porque a veces nos queremos hacer lo que nosotros queremos. A veces nos gusta pues que nadie nos diga cómo tenemos que hacer las cosas. Y eso a veces pues nos lleva, como al pueblo de Israel, pues por caminos que terminan no gustándonos. Confiemos en el Señor, escuchemos su palabra y entonces nuestra vida tendrá plenitud. Nuestra vida encontrará el sentido pleno. Y a pesar de las dificultades, seguiremos caminando porque el Señor nos lleva. Buen día a todos.